La palabra de hoy se titula Ser justos y por supuesto implica un mandato del Señor hacia nuestras vidas y cada mandato del Señor genera respuesta, el cumplimiento de promesas. Por eso este tema, aunque tiene ese título, ¿no?, que nos dice ahora tienen que hacer esto, miremoslo también como el beneficio, no solo con el mandato de ser justos, sino el beneficio de ser justos. Es voluntad de la iglesia, de nosotros, de esta institución, de esta sede, que seamos justos. Más allá de eso, es la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en Salmo 112. Un versículo que vamos a ver de Salmo 112 para iniciar, el primero, no es el único, es el versículo 6. Salmo 112, versículo 6, nos dice así: por lo cual no resbalará jamás, digo nuevamente, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. O sea, aquí, aunque hay un mandato, vamos a iniciar hoy por la promesa. Dice que el justo en memoria eterna y no resbalará jamás. Ahora, si nosotros resbalamos, lógicamente es que tenemos que aprender a ser justos, porque aquí lo dice muy claramente, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Ahora, hay dos formas de sufrir: por nuestros errores, porque resbalamos, o porque hay sufrimiento que viene de que otros resbalan, de que otros se equivocan. El Señor aquí dice que si nosotros somos los que no resbalamos, nos mantenemos firmes como justos, vamos a, primero, a no vivir las aflicciones de la injusticia. Hay muchos dolores que se viven porque porque estamos en medio de un mundo con una naturaleza caída. Y lamentablemente sí, estamos en un mundo con una naturaleza caída, pero también hay muchas aflicciones que nos podemos evitar si no resbalamos. Así que vamos a identificar hoy cuántas veces por causa de otros, por causa de nosotros o por causa de la suma de los otros y nosotros. Ahora, ¿cómo somos justos? Porque aquí está la promesa: en memoria eterna será el justo. Y esto implica también la vida eterna. Ahora, y vamos a adelantarles algo, hay muchas promesas más para el que es justo, pero si con esta primero se nos dice que memoria eterna y por eso no resbalaremos, no nos buscaremos inconvenientes por nuestros propios pies, la pregunta es: ¿cómo somos justos? Una pregunta completamente legítima, correcta, justa, adecuada. La misma palabra nos enseña a nosotros cómo ser justos. Y ya habíamos leído Salmo 110, Salmo 112, 6. Vamos a buscar un poquito antes de ese mismo Salmo 112, los tres primeros versículos. No son los tres únicos que vamos a leer, pero vamos a empezar por ellos. En cuanto a requisitos: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bueno, aquí hay mandatos y promesas. Bienaventurado, ¿quién es justo? El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué debo hacer para empezar a vivir como justo y empezar a también a deleitarme en los beneficios de ser justo? Temer a Dios. ¿Qué quiere decir? Dios dice, yo no me salgo de lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo yo sé qué es lo que Dios dice? Conociendo sus mandamientos. ¿Y cómo vivo la justicia? No solo conociendo sus mandamientos, sino deleitándome en ellos. El mandamiento no robarás es conocido tanto por los justos como por los que roban. Pero me deleito en hacer esto, escondo lo que hago, lo justifico. Yo robo, pero hago. Ah, es más, justificamos al que roba porque robó, pero hizo. Miren cómo tratamos de justificar nuestras injusticias. Los mandamientos son sabidos. Solo los animales, los animalitos, las especies salvajes, matan sin conciencia de culpa, porque dentro de su diseño está para la sobrevivencia suya, la alimentación o la defensa de sus pequeños, por ejemplo. Pero para nosotros es legítimo, es conocido
que matar es malo antes que nos lo diga la palabra de Dios. Ya esa ley está en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Ahora, si nosotros tememos a Dios y no justificamos, y no decimos, Señor, pero ¿qué más querías que yo hiciera? Y en sus mandamientos nos deleitamos, ya estamos tomando los pasos del justo. Y por eso mi deleite es, Señor, dime qué más hacer y qué no debo hacer. Porque el Señor en sus mandamientos nos dice qué no hacer, pero también qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Honrar a padre y madre es un mandamiento. Si vemos en los 10 mandamientos, hay sí y hay no. ¿Cuáles son los no? No robarás, no matarás, no desearás la mujer ni los bienes de tu prójimo. Ahí están los no. Pero también están los sí. Adorarás al Señor. No, bueno, no harás ídolos, no levantarás ídolos, es los no. Honrar a padre y madre. Santificarás la fiesta. O sea, honrar al Señor son los sí. Conozco cuáles son los sí, cuáles son los no del Señor. Y sobre todas las cosas, me ajusto a ellos. Miren, ya los beneficios, aunque más adelante vamos a ver beneficios, pero aquí en estos mandatos ya hay un beneficio claro. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y aquí es donde yo debo ser justo y recto, no solo por mí, sino por lo que genero, por lo que dejo como herencia. Miren, a veces nosotros por dejar herencia para los hijos, violamos las leyes. Y hay quienes justifican, sí, yo robé, pero hice y dejé herencia. Malversé, no hice lo legítimo, pero ahí está mi familia. Pero no estamos alcanzando con eso bendición para el Señor. Porque con esa provisión, ¿cuánta decadencia dejamos en nuestros hijos? No quiero politizar el caso, pero recordemos incluso, y no quiero que mencionar solo un caso, pero el caso doloroso del expresidente que sus 2 hijos fueron a la cárcel como parte de la herencia. O sea, la herencia moral que yo estoy dejando a mis hijos. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahora, en los versículos 4 y 5 también hay mandatos. ¿Cómo ser justo? Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es ciertamente misericordioso, es clemente, perdón, misericordioso y justo. La palabra de Dios resplandece en su vida. Hay oscuridad. Miren, nosotros queremos encontrar oscuridad, nada más tenemos que mirar el mundo. Queremos ver sufrimiento, solamente tenemos que activar a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Independientemente de eso, ¿quién es justo? El que no se deja arrastrar por la injusticia y por la oscuridad de los demás. Sí, lo veo, pero no lo hago. Sí lo veo, pero no lo imito. Sí lo veo, pero no lo apruebo. Y, por supuesto, tiene acciones piadosas. Es justo el que es clemente, el que es misericordioso, el que perdona. El perdonar es, estuvo mal lo que hiciste, te perdono, no lo voy a acuerpar, no lo voy a patrocinar, no lo voy a ocultar, pero en cuanto a mí, te perdono como manifestación de que soy justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, aporta, ayuda. Miren, muchas veces uno presta y se despide. Es más, a veces me ha tocado prestar y me despido del dinero. Ya lo sé. Es más, lo bonito de esto es que si me devuelven, me doy por gratamente sorprendido. Wow, me alegra. O sea, a veces no lo digo porque qué pena, ¿no? Me sorprende, no lo puedo creer. Déjame ver la raya en el cielo, ¿no? O sea, de verdad eres tú, no te clonaron, tú no tienes un hermano gemelo. Esto no es una cámara escondida. Pero muchas veces nosotros tenemos que saber incluso que el prestar es decir adiós. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Porque la persona necesita. Pero a veces no solamente necesita la provisión, sino ver acto de misericordia. Ver que se le da oportunidad. Y también darle la oportunidad de que si vuelve a pedir, entonces decirle, mira, te voy a decir la verdad. La primera vez te di y lo di por descontado o sea, que no ibas a ser justa con esta acción. Pero lo aprovecho para decirle, ves que estás teniendo un problema, ves que no estás correspondiendo, ves que no estás teniendo lógica en que recibo y después devuelvo.
aprovecho también para ayudar a esa persona, porque si no estaría patrocinando un mal hábito. ¿Pero qué me da argumento a mí? En primera instancia, ya no es lo que la gente dice, es lo que me tocó vivir contigo. Y ahí le enseño ya con la experiencia, pero con la experiencia compartida, no devolviste, no recibí, pero al mismo tiempo con la misericordia. No señalando, no te voy a dañar tu reputación, pero tampoco puedo decirle a los demás, si se dicen, es buena persona de buen crédito, no le puedo decir mentiras. Tengo que decir la verdad, lamentablemente, porque lo viví, lo experimenté, pero te perdono. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Porque como que hay mandato, ¿no? Aunque ya vimos un par de beneficios, vamos a ver más beneficios en el mismo Salmo 112. Después vamos a hacer un test interesante. Hay varias preguntas, porque tal vez muchos digan, este tema me encanta porque yo soy justo, soy justa. Vamos a ver si con las preguntas que se hacen en este tema y con las respuestas bíblicas somos justos o no. Salmo 112, versículos 7 y 8. No tendrá amor no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Este versículo lo vamos a ver en la palabra de Dios para todos también, por si acaso la traducción Reina Valera 1960 no está muy clara, el versículo 8. Pero primero vamos a detenernos en lo que dicen estos dos versículos. El que es justo, o sea, aquel que conoce la palabra de Dios y la hace, vive su sí, aplica su sí, si tengo que honrar a padre y madre, si tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, si tengo que amar al prójimo como a mí mismo, sí, no tengo que robar, no tengo que desear los bienes ni la mujer del prójimo, no puedo andar en impurezas, no puedo hacer el mal, no puedo dañar a los demás y lo hace deleitándose en la palabra, porque también hay algo aquí, el Señor insiste, deleítate en la palabra de Dios, disfruta, no lo hagas a regañadientes, disfruta hacer el bien, es más, tu felicidad es hacer lo correcto, tu satisfacción es hacer lo correcto. Verás la justicia. Ahora, aquí hago un alto. ¿Por qué no disfrutamos hacer lo correcto? Hay dos barreras y pónganse a pensar la última vez que pudieron haber hecho lo correcto con respecto a alguien que les hizo daño, con respecto a alguien que les ofendió, con respecto a una institución que defraudó. ¿Y por qué no pudieron hacer lo correcto? Hay dos barreras o dos faltantes. Yo no me deleito en cumplir la palabra de Dios por falta de amor o por falta de fe. Es que yo no amo todavía cumplir la voluntad de Dios, no amo todavía a esta persona como para perdonarle. Y en la falta de amor se acomoda en ese espacito muy fácilmente el rencor. Cuando no amo, el rencor dice, pues yo me siento allí, en ese puesto que quedó vacío de amor, el rencor dice, permíteme sentarme ahí y déjame acomodarme aquí. La otra barrera o el otro faltante para no deleitarme en cumplir la palabra de Dios es la falta de fe. Porque si hago lo correcto, y ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Y dónde está Dios? Creo en el Señor que si hago lo justo, Él me va a ayudar, me va a respaldar. ¿Cuál es la barrera? Miren, a veces ni siquiera es tanto que amo a las personas, sino que tanto amo que Dios me vea hacer el bien a las personas. Yo te amo tanto, Señor, que no te puedo decir que no. En mi corazón me duele esto que está pasando, pero tengo que hacer lo correcto porque tú me estás viendo y tú amas que yo haga lo que tú me dices. Por amor al Señor. El amor nos hace despedirnos de muchas cosas. ¿Sabe qué nos hace despedirnos? De los deleites de la carne para cambiarlos por los deleites del espíritu. Como ya les conté el caso de unos padres que les gustaba ir mucho a conciertos. Yo creo que les conté esta historia. Había unos padres jóvenes que les gustaban ir a muchos conciertos de salsa. No se embriagaban, no fumaban, no formaban peleas, nada. Iban a los conciertos de salsa y siempre dejaban a su bebé en muy buenas manos, en las manos de los abuelos. Los abuelos eran tan expertos que de hecho habían criado hijos ya, que ya tenían hijos. Y en una ocasión, después de un concierto de salsa,
sin embriaguez, sin estar bajo efecto de ninguna sustancia, sin ningún problema, vieron a su bebé plácidamente dormido en la habitación que muy adecuadamente tenían los abuelos para el nietecito. Y en ese momento dijeron maravillados esto, se acabaron los conciertos. Porque vieron al bebé feliz, durmiendo bien, sin llorar, pero sin ellos. Y ellos que dijeron, por amor preferimos, cambiamos los deleites de los conciertos de salsa por dormir con nuestro bebé. Y se acabaron los deleites. Esta misma pareja, cuando el niño cumplió como unos, creo que estaba en primaria, 8, 9, 10 años, lo invitaron a ver una película con la escuela, pues. Siempre el padre que le dice, llévame, deme a sus hijos que los llevo, ¿no? Y ellos fueron al cine para después buscar al niño. Ellos me contaron que estaban tan felices porque tenían años que no veían una película que no fuera muñequitos. Se metieron a ver una película, no sé si fue de vaqueros, si fue de romántica, si fue el espacio, pero estaban tan felices porque tenían años que no veían, o sea, ya se les estaba olvidando cómo se veía la gente en el cine. Puro muñequito. Porque ellos por varios años, por amor al niño, veían muñequitos. Eso era lo que veían. Pixar, DreamWorks, Illumination, todas esas películas de esas productoras. Miren cómo el amor hace que yo deje de hacer cosas. Así más con respecto al amor de Dios. Pero también vuelvo y repito, otra barrera para no deleitarme en cumplir la palabra de Dios porque tengo falta o no tengo fe o tengo una pobreza de fe, una fe que se asoma pero no es débil, es una hojita que se lleva el viento. Si yo crezco en el amor y en la fe, para mí va a ser un deleite. Es más, sé que mi garantía, y el tema hoy nos enseña que nuestra garantía está en hacer lo que Dios manda. Por eso dice asegurado, el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Es más, ¿qué miedo tenemos ahora? Pensámoslo. Respaldándonos en Dios, en su justicia, cumpliendo su ley. Hasta que vean sus enemigos su deseo. Me gustó la versión también de la palabra de Dios para todos. Dice, siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer a sus enemigos y no vencerlos para humillarlos. Hay la buena derrota cuando la persona, el enemigo dice, definitivamente estoy equivocado. ¿Sabe cuál es la mejor victoria que uno puede tener sobre sus enemigos? El reconocimiento de sus enemigos, decir, tú tienes razón, yo no. Esa es la mejor victoria que podemos tener. Claro, la persona tiene que humillarse, bajarse de las alturas de su ego y de su falso razonamiento, y eso es hermoso, eso es maravilloso. Sí, tenemos que vencer al enemigo, mostrándoles que se están equivocando, que se han elevado sobre la mentira y por eso están mal. Esas son las mejores victorias que podemos tener. Ahora, siempre, cada día en nuestra vida tenemos confianza y no tenemos miedo. Levante la mano, ¿quién es el que nunca tiene miedo? O que el miedo se va rápido. Pues vamos a poner que todos nos podemos enfrentar a situaciones temibles. ¿Quiénes el miedo le dura poco? Pues la respuesta es, si el miedo a veces no se va, es actuemos en justicia. Confiemos en el Señor. Vamos a vencer, llevando a otras personas al arrepentimiento. Y si no se arrepienten, bueno, lamentablemente vivirán consecuencias más fuertes. Ahora, esto que acabo de escribir no es palabra de Dios. Hay un texto que no es palabra de Dios, pero esto que vemos aquí lo escribí a adoración. Este tema surgió en medio de la adoración. Estaba de rodillas, estaba más bien postrado, completamente postrado, está rostro en el piso y toda esa cosa, ¿no? Y el Señor comenzó a darme este tema y yo comencé a escribir. Comencé a escribir, a escribir, a escribir. A veces escribo en una libreta, a veces escribo en mi propio WhatsApp. Hay una cuenta que uno se escribe a sí mismo, o está la otra, creo que esa vez le escribí toda a María, para que ella también lo compartiera, pues, para que ella lo viera. Y también cualquier cosa, María, tienes el texto. Esto lo escribí, no es palabra de Dios, pero fue puesto por Dios. Dice, ser justos es un capital espiritual enorme que nos brinda el Señor.
Por ser justos se hacen efectivas muchísimas promesas que por nuestras injusticias están en una pausa innecesaria y triste. Hice esta analogía, que es el capital, la reserva, la riqueza que uno tiene, ¿verdad? Bueno, la justicia, ser justo es un capital. Y entre más capital, más posibilidades está de desarrollo. A veces nosotros queremos para nuestra vida tener el capital económico, las finanzas. Hay un capital también que es el recurso humano, los talentos, pero el capital espiritual para nuestra vida. Queremos tener una mejor vida, mayor calidad y brindarle a los nuestros el capital espiritual de ser justos. Y es un capital enorme, pero como dice aquí, así como por ser justos se hacen efectivas muchísimas promesas, actuemos en justicia y muchísimas promesas se van a cumplir. Por otro lado, cuando hay injusticia, cuando vivimos injustamente, muchas de esas promesas quedan en pausa. Lamentablemente para el Señor, si esto es como una imagen, como una alusión, el Señor pone su dedo en pausa, se detiene, contiene. Hay muchas promesas, pero no, porque yo soy justo y no puedo premiar la justicia. Hoy estamos en el momento en que hay muchos anhelos, muchas esperanzas, y este tema puede terminar. Conforme a la palabra de Dios, si le ponemos pausa a lo que el Señor nos quiere dar, a lo que el Señor sabe que necesitamos o no. La iglesia, y aquí vamos a hablar de la iglesia, todo esto lo escribí mientras estaba orando y adorando. Siguiente, dice, la iglesia de los justos es poderosa por las promesas de quien prometió. Si una iglesia reina la justicia, cada miembro de la iglesia es justo, la iglesia tiene poder. ¿Por qué lo digo? Porque las palabras nos lo afirman. El colectivo de hombres y mujeres justos, de jóvenes, perdón, justos, hace que la iglesia tenga poder. Yo sé que aquí hay un anhelo de muchos, por no decir por qué no todos, ¿verdad? Que esta iglesia tenga impacto. Y si alguien no ha tenido esa visión, yo le invito a que se visualice una iglesia que transforme a la sociedad. Soñemos que no es porque seamos muchos, sino porque somos justos. Podemos hacer mucho. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea que esta sea una iglesia que tenga poder para el bien? Para que se le ponga punto final a muchos males que andan rondando y que están creciendo. Pues la iglesia de los justos es poderosa por las promesas de quien prometió. O sea, lo que da poder es quien ve que somos justos. O sea, estamos hablando de Dios mismo. Dios quiere manifestarse. Lo único que dice, vive con justicia. Ahora, ¿por qué? Porque en Salmo 112 lo vimos. No tendremos miedo. La mano del Señor estará con nosotros. Ahora vienen varias preguntas porque llega el momento en que dice, bueno, yo creo que yo me puedo ir ya porque yo soy justo, yo soy justa y me va a ir muy bien. Vamos a ver, no tienen que levantar la mano si es no, si no pasan la prueba. Si quieren expresarlo es verdad, sean personas equivocadas, soy yo, bueno, se le agradece la honestidad. Vamos a hacer varias preguntas. Les adelanto, todas las respuestas son no. ¿No? Es justo que tengamos miedo, es justo que vivamos en el miedo. Yo soy justo, pero ando con un miedo, con una paranoia. Les digo, la paranoia más que un problema psicológico es un problema espiritual que se resuelve, claro, hay pensamientos que nos van haciendo a nosotros paranoicos. ¿Por qué somos paranoicos? Porque entendiendo paranoia es esa sensación, esa certeza que alguien nos quiere hacer daño. ¿Cuántas personas salen a la calle con una certeza de que les van a hacer daño? Que en el trabajo alguien le está cerruchando el piso, aunque sea mentira. Que alguien se quiere quedar con lo suyo. Una desconfianza, un terror, sin razones. Llegan al lugar y están hablando de mí, ¿verdad? No, no, nadie está hablando de ti. Me están ignorando, ¿verdad? O sea, nunca se quedan bien. ¿Por qué ese temor? Es un problema
psicológico, pero con respuesta espiritual. Así que al final de cuentas es un problema espiritual, porque el remedio es espiritual. Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 23, por eso la pregunta, ¿es justo que tengamos miedo? No, porque Salmo 23, 4 dice, y aquí también para quitarnos es que yo estoy bien y no tengo miedo si estoy en un lugar seguro. Aquí el salmista habla de estar seguro, aunque el ambiente le dice, tienes que asustarte. Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El detalle es que yo no tengo miedo, no porque estoy en un lugar seguro, sino porque estoy con Dios, porque estoy con el Señor. El problema, o más bien la solución mía, no es dónde estoy, sino con quién ando. Tener miedo y permanecer en el miedo es olvidarse que Dios me dice, yo estoy contigo. Solamente, eso sí, sé la buena oveja. Jehová es el buen pastor, nada me faltará. Pero para que nada me falte, tengo que como oveja estar con él. Para que él me traslade a delicados pastos y en aguas de reposo, ahí me pastorea. Por justicia, tengo que estar con el Señor, confiar en él. Y aunque ande en valle sombra y muerte, no temeré mal alguno. Porque estoy lleno de matones, no. Porque tengo guardaespaldas, no. Porque Dios está conmigo. Así que, ¿es justo tener miedo? No. Si ando con miedo, no puedo decir que sea justo, aunque me porte muy bien. Cuidado. En 2 Timoteo, capítulo 1, vamos a buscar cómo también el Nuevo Testamento nos da respuesta. Si es legítimo, es justo con Dios tener miedo. Miren, ¿sabe qué es lo que duele cuando yo tengo miedo? Que implícitamente no estoy reconociendo el poder y la fidelidad de Dios. Y no es justo no reconocer el poder y la fidelidad de Dios. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto agrega un detalle más. No solo Dios está conmigo. Recuerden lo que Jesús les anunció a los apóstoles, que ya el espíritu no estaría con nosotros, sino en ellos. O sea, no es que Dios camina a mi alrededor, sino que también, además, su Santo Espíritu está dentro de mí y es un Santo Espíritu que va cambiando mis pensamientos. O sea, que el tener miedo, si yo he recibido a Cristo y he recibido el don del Espíritu Santo y soy templo del Espíritu Santo, es injusto. ¿Por qué? Porque si yo no he recibido espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, quiere decir que no tengo una relación con el Espíritu Santo. Si yo tengo sed con una botella en la mano y le estoy diciendo a la gente, me muero de sed, soy un patético, ¿verdad? Estoy haciendo un papelón tan terrible porque la gente, pero tú no te has dado cuenta de lo que tienes. ¿Qué? Sed, sí. ¿Y el agua? Hoy sería interesante tomarla, ¿verdad? ¿Creen que debo tomarla? Sería como atontado. Bueno, eso mismo está ocurriendo cuando tengo miedo teniendo el Espíritu Santo. Ahora de repente no lo sabía hoy. Les recomiendo, si no lo sabían, cada vez que tienen miedo, recuerden, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor, valor, dominio propio. El espíritu de amor, valor, dominio propio es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos transfiere, nos comparte, nos alimenta de su fruto, de sus atributos. Por eso alguien quiere amar de verdad, anda en el Espíritu. Alguien quiere tener gozo, anda en el Espíritu. Y así paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, dominio propio. Por eso no es justo tener al Espíritu Santo residiendo en nosotros, soportándonos a nosotros, sufriendo por nosotros y que no gocemos de sus atributos. Aquí vuelvo y repito, cuando usted está viendo lo que está viendo en su celular, su televisor o poniéndose esa música en los oídos, recuerde, hijo de Dios, hija de Dios, está escuchando o viendo el Espíritu Santo eso. Y como una vez le dije a unos jóvenes, eso es que suena bien fuerte.
Si ustedes quieren, pueden invitar hoy al Espíritu Santo a ver pornografía. Ven, vamos a ver una pornografía. ¿Cómo? Tú estás dentro de mí. El hecho que yo la esté viendo, tú la estás viendo. Suena cruel, suena duro. Señor, hay una canción tan terrible de Peso Pluma, tan fatal. Ven, vamos a escucharla juntos. Y la escucho. ¿No sabes quién? No te voy a recomendar que puedes buscarlo, ¿no? Esa de Bad Bunny que de milagro se entiende entre balbuceo y balbuceo, de repente dice, ¿quieres escucharla conmigo? No, yo no quiero, sí, pero la vamos a escuchar, Espíritu Santo, porque yo la voy a escuchar. Bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ciertamente, ¿verdad? Tener miedo es un reflejo de que no estamos en el espíritu, y eso no es justo. Porque el Señor nos ha dado su propio espíritu. Y recordemos, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tuvo que hacer Jesucristo? Morir en la cruz. O sea, no tener comunión con el Espíritu Santo es decirle, estuvo bonito de la cruz, pero en mí no tiene efecto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Es justo que guardemos rencores? No, la respuesta es no, ¿verdad? Yo se la había soplado, o ya se lo olvidó. ¿Es justo que guardemos rencores? No. Ahora, lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Levítico 19. Y cuidado con esa justificación, pero es que cómo no va a tener rencor después de las cosas que me ha hecho. Es que qué ocurrente. Es que se lo merece. Yo le doy muchas gracias a Dios porque los cristianos no tienen rencor, los cristianos espirituales, porque yo reconozco que he hecho cosas que no están bien. Y gracias a Dios por esos cristianos que dicen, podría estar molesto contigo, pero no. Y eso me ha comprometido más a hacer lo correcto. Levítico 19, el 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El Señor dice, no guardarás rencor. ¿Qué debes hacerlo? No aborrecerlo en tu corazón. Ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con esa persona. Muchas veces sí, ¿sabe qué? Yéndose aparte, pónganse de acuerdo. Dile, me dolió, me afectó, no me gustó, pero sé que no puedo tener rencor. Dios no quiere y no es justo que tenga rencor. Ajá. ¿Qué dice María? A ver. De su pecado. O sea, que no ponerse, ya el pecó contra ti. El rencor es una participación de su pecado. Es la respuesta pecaminosa. Tú pecaste, yo pequé, los ambos pecamos. Entonces, ¿cómo en vez de cortar eso, lo multiplicamos? Y por multiplicar, ¿cuántas? Incluso, ¿cuál es la gran tragedia de los barrios con pandillas? Mataste a mi hermano, mato a tu hermano. Mataste a mi primo, mato a tu primo. Mataste a mi amigo, mato a tu amigo. Se multiplica hasta que haya reconciliación, haya perdón. No le puedo participar. Me engañaste, jugaste con mis sentimientos, no voy a participar. ¿Por qué? Porque el Señor me dice que no participe. Debo tener misericordia y el rencor está prohibido. Esto me lleva a lo que dijo Pablo a Timoteo, que hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, que es poder de amor, de poder dominar incluso esos recuerdos terribles, yo perdono y no tengo rencor. Ahora, ya estamos claros hasta ahí. No sé si estamos ganando 5 o si estamos ganando 0 en el examen o estamos en el 3 peladito. Bueno, hay dos preguntas, ¿no? Si se le pegó a una y a la otra no está en el 2,5, se está quedando, necesita reválida. Tercera pregunta, ¿es justo que que seamos dominados por deleites pecaminosos? Hay tentaciones. Estas tentaciones me dominan. ¿Y cómo yo sé que algo me domina? Cuando se me presenta y le hago caso. Ahí está. Me dominan y yo le hago caso.
Entonces iba a mi casa, pero me enseñaron la cerveza. Fui dominado por eso. La gente comenzó en la oficina, de repente, prendieron el cigarrillo, sé que eso me hace daño a mi cuerpo, pero el deseo por el cigarrillo me domina y me fui a tomar un café y a fumar con ellos. Es que el problema es que se arregló tan bonita que, ¿qué podía decir? Tuve que hacerle caso. Si soy dominado por los pecados, ¿soy injusto? ¿O es que, qué más podía yo hacer? Ahí estaba. Se dio la oportunidad. La carne es débil. Claro que la carne es débil. Y por eso Jesucristo le advirtió a los discípulos en el Getsemaní que el espíritu bien quiere, pero la carne es débil. Por eso tienen que velar y orar para, con el Espíritu Santo que le da amor, valor, dominio propio, no es un espíritu de cobardía que se doblega ante las tentaciones, puedan vencer. Así que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, dime cuál es el pecado y yo lo tengo que llevar a la muerte. ¿Cuáles son los pecados? Como he comentado y suelo recordarlo, hay pecados que cuando comienzo en la vida espiritual son obvios. Es obvio que no puedo seguir drogándome. Es obvio que tengo que dejar la prostitución. Es obvio que no puedo practicar tráfico de órganos, llevando a la muerte a personas. O sea, imagina, es obvio, ¿no? Señor, ¿a ti te gusta eso? O no, no, es obvio que no. Pero el Señor nos va mostrando otras impurezas. Deja de las apuestas, sí. Deja de andar peleando con la gente. Todo es una pelea impresionante. Deja de pensar en el pasado para deleitarte. Deja reemplazar los deleites que Dios te ofrece por los deleites del mundo. Deja. Así que es justo que el Señor, cuando nos dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, no lo duermas, no lo tengas ahí latente, llévalo a la muerte. Yo diga, pues, no, de repente no. De repente no. Así que es justo que haya algunas inclinaciones que me dominen. Es justo que yo iba a llamar a mi mamá, a mi papá, iba a hacer una tarea, iba a hacer una investigación que me dura 1 minuto y a los 45 minutos no lo he hecho, pero he estado, ¿sabe qué es esto, no? Lo que hacemos con el TikTok. Es legítimo que no hice lo que hice porque es que el TikTok estaba ahí. Es más, es que el problema es que este celular puso el Word donde yo puedo ver la tarea al lado del icono de TikTok y me dejé dominar. Es legítimo, cuidado, no es justo. Y si no es justo, porque el Señor dice, no es justo que nos dejemos dominar por nuestros deleites. Ahí es donde yo debo también estar claro. ¿Cuáles son los deleites que me hacen daño? ¿Cuáles son los deleites? Hay deleites que parecen legítimos. Yo iba a levantarme a orar, pero es que, tú sabes, hay que cuidarse el cuerpo y me fui a hacer ejercicio. Cuidado, parece legítimo, pero es incorrecto. Todo tiene su hora bajo la luz del sol. Y en la oscuridad también todo tiene su hora. Si es que en la noche, en vez de hacer devocional, prefiero hacer ejercicios. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. No es justo vivir deleitándose solamente en la carne. De hecho, el Señor dice, a la muerte eso, tiene que morir esa naturaleza. Ahora, es justo, por el otro lado, que no nos deleitemos en Dios y sus mandatos, porque puede ser que yo diga, yo no tomo, yo no practico impurezas, no tengo rencor, pero hay mandatos del Señor que yo no, que eso no va conmigo. Es justo que no nos deleitemos en Dios y sus mandatos. ¿Qué nos dice el propio Señor? Vamos a preguntarle a Dios. Dios, ¿es justo que yo no me deleite en ti porque hay cosas que me deleitan más? ¿Es justo que yo no me deleite en ti porque es que yo me podría deleitar en ti en el seminario hay uno, pero esa hora están dando un programa que me gusta? Señor, yo quisiera deleitarme más en ti, pero es que
No, yo no voy a poder deleitarme el sábado, no, ese día juega el Barça. No, no, ese día no me deleito en ti. Sería muy aburrido deleitarme en ti, porque me deleita más el Real Madrid, el Barça, el Leverkusen, quien sea. Yo iría o yo ayunaría, pero la comida me dice que no. ¿Qué dice el Señor? Vamos a preguntarle al Señor. Isaías 58, por medio del Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, nos habla esto a través del profeta mesiánico del Antiguo Testamento, o sea, de lo más mesiánico que hay en el Antiguo Testamento de Isaías. Isaías 58, el 13 al 14. ¿Qué dice? Está bien que yo diga, bueno, yo no hago lo malo, pero lo bueno no me deleita. Lo bueno me aburre. Hablarle a Dios, ay, qué pereza. Es justo. Dice Isaías 58, el 13 al 14. Si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, Dios ha dicho, si tú en lugar de deleitarte en cosas del mundo, dice, prefiero a Cristo, porque hay cosas del mundo que son dentro de las saludables. Vamos a quitar las que no son saludables, las que no son puras, las que son dañinas. Vamos a quitar eso, ¿no? Pero Señor, podría deleitarme en esto que es sano, pero estás tú. Quiero deleitarme en ti. Bien, perfecto. Vamos a hacerlo. El Señor se complace. Se puede combinar una cosa con la otra. ¿Sabes que nosotros nos anunciamos, María y yo, que el domingo nosotros cumplíamos, estamos de aniversario? Sí, cumplimos ya 6 años de casados. Y muy humildemente nos fuimos, nos fuimos fue al Parque Omar, nos fuimos con unas sillitas y todo. Y estuvimos, sí, nos deleitamos, comimos allá, paseamos, la naturaleza y todo, y nos deleitamos en el Señor. Nos deleitamos en el Señor, en su palabra nos deleitamos. O sea, es que yo el domingo no voy a poder buscar a Dios porque voy para el parque, porque voy para la playa. Es más, María y yo hace años también, todavía no estábamos estábamos en Penome, creo, y fuimos a la playa y bueno, éramos los ñoños cristianos, pues, porque la gente estaba haciendo muchas cosas y nosotros estábamos haciendo devocional. Lo disfrutamos. Después estuvimos haciendo cosas que son honrosas al Señor, como matrimonio. Pero es honroso deleitarse en Dios, por supuesto. Es deshonroso, es injusto no deleitarse en Dios. Tomar vacaciones de Dios. Esta expresión la he escuchado. Es que resulta que acuérdense que hay un mes que yo tengo vacaciones de Dios. Lo escuché en cristiano. Porque no me aparezco en la iglesia y no busco al Señor. Entonces, ¿dónde está el deleite en el Señor? ¿Es justo no deleitarse en el Señor? La respuesta es no. El Señor a mí me produce alegría. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios, orar, adorar, a mí me produjo deleite? ¿Cuándo fue la última vez? Hagan ese examen. ¿Cuándo fue la última vez que me alegré en Dios, su palabra, su espíritu? Si no la recuerda, si ese día se ve lejitos por allá en un calendario, sí, yo me acuerdo que tenía más cabello en ese tiempo, era más delgado, era otra persona, tenía un uniforme escolar, no sé, o sea, hace tanto tiempo que ya yo no me deleito en el Señor, le digo algo, no es justo. Ahora, no es solamente porque no es justo, sino porque también es limitante. Recuerden lo que nosotros estuvimos viendo conforme a Salmo 112. La vida justa tiene la respuesta poderosa de Dios. Es más, ¿saben qué? A veces es injusto que oramos pidiéndole favores al Señor con un corazón injusto. Señor, quiero trabajo, quiero cosas nuevas, quiero que me vaya bien, yo quiero que todo el mundo me admire, quiero esto, pero con un corazón injusto. Es más, Señor, quiero esto para ser feliz. O sea, Señor, dame cosas porque tú no me haces feliz.
¿Cuándo fue la última vez que nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos conmovió la adoración? ¿Cuándo fue la última vez que me alegré porque iremos a la casa del Señor? ¿Cuánto fue la última vez que fui, lo disfruté y no porque me colocaron en la silla, no porque tocaba, no porque impresiono, no porque cumplo los requisitos, no para que en la casa después no me anden zarandeando con qué pasó con el Señor? ¿Cuántas veces he vivido la satisfacción de buscar al Señor? Ahora, pregunta siguiente, ¿es justo? A mí me estás adelantando el tema, María, estoy muy lento. Ah, pues que me estoy deleitando en decirlo, ¿no? ¿Verdad? ¿Es justo que no confiemos en Él? No es justo, ¿verdad? Lo dicen ustedes y lo dice Jeremías, lo dejó claro en Jeremías 17. Dice Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren todos los beneficios por solo una actitud de confianza. Yo confío en Dios, pero a veces estoy en una angustia terrible. Y recuerden, ¿se acuerdan cuando dije cuáles son las barreras para no deleitarme en cumplir la palabra de Dios y no deleitarme en su mandamiento y no deleitarme en él? La falta de amor y la falta de fe. Y tengo un estrés terrible. Es más, Señor, yo te buscara más, pero si te busco más y dedico más tiempo a buscarte, produzco menos. Si me deleito más en ti, pierdo puntos ante la sociedad. Si me deleito más en ti, si confío más en ti, estoy más indefenso. No es justo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y aquí vuelvo y repito, ¿cuántas promesas están en pausa por falta de confianza en Dios? Porque el que confía en Jehová y su confianza está en él, dice, será como el árbol plantado junto a las aguas. Así como lo dijo también David siglos antes, ¿verdad? Lo dijo en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae. Asimismo, nuestra vida será como ese árbol plantado junto a las aguas. ¿Saben que? No, bueno, sí, todos lo saben, ¿no? Que normalmente los árboles plantados junto al río tienen la hoja más verde. Son los últimos que se secan. Son los últimos, los que están más cerca del agua que necesitan, los que producen más fruto. Son los más fructíferos. Somos más fructíferos cuando confiamos en Dios. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja sí estará verde. Y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No limitemos a los nuestros con vidas secas, porque por no confiar en Dios le estamos proveyendo vidas secas a otros. Aquí este texto, que también no es versículo, pero lo escribí en medio de la adoración. Si damos fin a todas esas injusticias hoy mencionadas, y vamos a ver cuáles son las injusticias que hemos cometido, esa injusticia que hemos cometido, hoy le vamos a dar fin. Si damos fin a todas estas injusticias hoy mencionadas, gozaremos de las promesas del Señor para sus justos. Ser justos es dar lugar a Cristo, a su fidelidad, su poder, su soberanía. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo no lo confirmo, no lo vivo según la carne, sino en la fe, en el Hijo de Dios. Mi vida está en el Señor. Y Él quiere glorificar al Padre, guiándonos, intercediendo por nosotros y dando recompensa a nuestra justicia. En ese orden, y sigo diciendo, en ese orden el enemigo nos llena de circunstancias. Aquí, cuidado, porque no somos justos. En ese orden el enemigo nos llena de circunstancias que pueden dominar nuestros anhelos o preocupaciones, porque mirando esas circunstancias con prejuicios o beneficios, así no, más bien, para que mirando esas circunstancias con prejuicios o beneficios, nos dediquemos a disfrutarlas, sufrirlas o intentar resolverlas, olvidándonos así del Señor.
Y hacer eso nos convierte en justos. Lo parafraseo. El mundo nos pone circunstancias muy buenas, muy malas, muy inquietantes, muy abrumadoras, muy distractoras. ¿Para qué nos ponen las circunstancias? Para que nos ocupemos en deleitarnos. Hoy esto es tan bueno que voy a dedicarme mejor a deleitarme en esto que el Señor me está dando. Perdón, el mundo me está dando. O en problemas para que solamente mi mente gire en eso. Y una evidencia que a veces estamos orando y nos distraemos en la oración porque estamos pensando en el problema económico, en el problema familiar, en el problema de salud. De hecho, si eso me inquieta, se lo entrego al Señor, porque el Señor dice que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades. Pero seguimos pensando y hasta acortamos la oración por decir, Señor, perdona, pero es que tengo que resolver esto. O perdona, pero es que tengo que deleitarme en esto porque esto está muy bueno. Así que la circunstancia que estamos viviendo, ya sea ofreciéndonos deleite, tristeza, molestia, confusión, están jugando en contra nuestro. Pero aquí la respuesta es esta: echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esas ansiedades no solamente son los problemas, a veces son las buenas noticias. Señor, tengo un problema aquí. Yo sé que tengo que hablar contigo, pero es que allá afuera está esperando algo que me gusta mucho: la fama, el poder, el dinero. Y eso me produce ansiedad. ¿Sabe que son expertos en dejarse llevar por la ansiedad de las buenas noticias? Los niños y ¿verdad? Los niños. ¿Cuántas veces los niños, o sea, cuántas veces en la semana los niños les recuerdan que van a ir el domingo a la piscina, por ejemplo? ¿Les ha pasado? Y me vas a llevar, pero ¿verdad que me vas a llevar, no? Pero vamos, ¿verdad que vamos? Y la noche anterior, la víspera del paseo es terrible para veces para los padres porque los niños están ahí. La buena noticia les alegra. ¿Les ha pasado? De hecho, yo fui de esos niños que era muy insistente cuando algo bueno iba a pasar. Cuidado, porque a veces las cosas que me distraen son a veces las buenas. Y se me olvida el Señor, así como los problemas. Y eso no es justo. No es justo porque Él mismo dice que echen toda nuestra ansiedad, ya sea por cosas muy buenas, por cosas muy malas, por cosas muy abrumadoras, por cosas muy prometedoras. Échenme toda la ansiedad sobre y descansen en mí. Escojamos la buena parte de María en la pasaje de Marta y María. ¿Quién agradó a Dios? ¿Quién fue justa? María. Marta no. ¿Se acuerdan? Porque Marta estaba viendo cómo complacía al Señor cuando la complacencia del Señor era: confía, descansa en mí. Es lo que yo quiero. Es lo que yo requiero que tú hagas. Y yo te daré más. Esa es la buena parte. Reflexión final. Y en este sentido. En nuestras manos está el camino del bien y del mal, en muchos sentidos. El camino del bien, trabajar honestamente. El camino del mal, dejar la delincuencia. El camino del bien, seguir al Señor. El camino del mal, seguir en la mesa de publicanos. El camino del bien, vete y no peques más. El camino del mal, voy a volver a adulterar. Aquí también aplicado. El camino del bien, descansar en Dios. El camino del mal, olvidarse de Él. El camino del bien, perdonar. El camino del mal, el camino de la injusticia, tener rencor. El camino del bien, estar confiado. El camino del mal, camino injusto, vivir con paranoia. Hoy, a través de estas preguntas, podemos analizar qué tan justos somos. ¿Por qué la palabra nos invita hoy a que seamos justos? Porque el Señor quiere hacer mucho con nosotros, pero nuestro corazón puede determinar que sea mínimo lo que ocurra. Puede ser que por nuestro corazón errado, nuestra vida se está minimizando. Pero hoy es el día en que digo yo: no está bien. Primero, no es justo porque Dios me quiere dar una vida con propósito. El ladrón vino para robar, matar y destruir, más el Señor Jesucristo vino para darnos vida abundante, vida plena. Una vida que glorifique a nuestro Padre. Pero le hacemos tanta caso al ladrón que roba, mata y destruye, creyéndole.
nos roba la paz, diciendo ten rencor, no perdones. Nos quita la paz, destruye nuestra paz, diciendo el mundo es peligroso, te van a hacer daño. No creas en el amor. Te roba la paz diciendo, o te destruye, perdón, un porvenir con Dios, con deleites del presente. Hay muchas formas de errar. Hay que guardar el corazón. Es más, con mucha sensibilidad, pedirle al Señor, guárdame. Porque hasta en lo mejor, en lo más puro, uno puede ser contaminado. Mi esposa y yo estuvimos visitando un lugar que nos pareció maravilloso, una iglesia maravillosa, lindísima. Y yo le dije a mi esposa, si yo llego a predicar en una iglesia con ese podio, ese escenario, esas luces, tengo que orar, porque se me puede dañar el corazón. O sea, la tentación puede entrar hasta por algo sublime, porque quien está parado y con una pantalla LED enorme, sin demeritar nuestra televisión, que me gusta, gracias por la donación, ¿verdad? Pero en un lugar espectacular, no con las dos luces, está juego de luces. Una iglesia muy cinematográfica. Y de verdad, vuelvo y repito, hasta el corazón se puede dañar porque me puedo deleitar en la posición, en el estar allí y no en el Señor. Tengo que guardar mi corazón, mantenerlo humilde. Seamos justos porque el Señor ama la justicia, porque el Señor es justo, porque Él dice en Levítico 19 que dice, sean santos como yo soy santo. Y yo no puedo ser santo si soy injusto, guardando rencores, miedos, ansiedades, recambiando al Señor por cualquier plato de lentejas. Seamos justos. Le pongo esto no solo para nosotros, para nuestra relación con Dios, por amor a nuestra familia, por amor a nuestra iglesia. Yo quiero que en medio de tanta injusticia que estamos viviendo, seamos los justos del Señor. Porque el Señor quiere sal que no sea aullada, que no pierda su sabor. Yo sé que Dios quiere que cada iglesia, que es cuerpo del Señor Jesucristo, sea sal que contenga, que repela el mal, sea luz. Lo único que nos está diciendo, seamos justos, renunciemos a la injusticia, renunciemos a estas cosas que el Señor nos ha mostrado hoy. Sí, lo vamos a hacer porque el Señor es quien promete. El Señor promete, y quien promete, cuando es el Señor, siempre cumple. Este tema, entonces, convirtámoslo en un antes y después. Este tema está llamado para ser un antes y después en mi vida, pero depende de mí, si elijo el camino del bien o el del mal, el de la vida abundante o el de la muerte y la esperanza. Por amor de Dios, vamos a hacer una iglesia justa, vamos a ser miembros justos, vamos a ser integrantes justos, seamos bendición para nuestra empresa, para nuestra familia. Tal vez usted sea una empresa enorme, aunque usted sea bendición, ya hace algo. Seamos la diferencia, solamente creyéndole al Señor, deleitándonos en Él, en lo que Él dice y en lo que Él hace para imitarlo, para querer ser como Él. Oremos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra, que está aquí y que nos quede claro, hoy puede haber un antes y después. Esta palabra está para ser un antes y después en mi vida, en la vida de los míos, en la vida de la sociedad, pero depende de mí si voy a ser justo o no. Depende de mi decisión. Y esta es la decisión que el Señor nos llama a tomar hoy. Pero para mantenernos ahí, seamos los justos del Señor. Seamos los justos del Señor, que dice el Señor, lo que tú hagas, eso yo lo voy a hacer. Lo que tú digas lo voy a hacer siempre. Todos tus sí van a ser sí, todos tus no van a ser no. Si me dices no hagas esto, no lo voy a hacer. Y me voy a gozar porque voy a crecer en el amor y la fe. Si tengo amor por ti, no te puedo decir que no a ti, a tu palabra.
Si tengo fe en el resultado de obedecerte, voy a tener deleite, es más, voy a tener esperanza, porque la fe produce paciencia para guardar mientras tanto, pero también a la vez esperanza. Creo que haciendo lo que tengo que hacer, las cosas van a cambiar. Creo que esta humilde pequeña iglesia va a ser sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas, y vamos a ser luz de la casa, vamos a ser luz en donde estamos, vamos a ser instrumento de salvación si vivimos siempre conforme a tu palabra, con deleite, con gozo, sin reclamos, porque puede ser que yo diga, Señor, yo hago esto porque usted lo manda, y ahí no hay gozo. El Señor quiere que nos deleitemos con amor absoluto y fe permanente para, llenos de paciencia y esperanza, ver cómo Él hará. De hecho, dice, confía, Salmo 36, dice, confía en el Señor y Él hará. Confiar en ti es justo. Concentrarnos en ti es justo. Deleitarnos en ti es justo. Desechar lo malo, todas las impurezas, es justo. Señor, aquí estamos y delante de ti está nuestro corazón, el cual tenemos que presentarte a ti. Y tus ojos están delante de nosotros, aguardando qué vamos a hacer. Hoy es el tiempo de marcar un antes y después, pero tú has dicho, toma la decisión correcta. Gracias para que eso sea posible, recibamos tu palabra para saber qué hacer, y tu espíritu, que no es de cobardía, sino de amor, valor y dominio propio, nos sostengamos con deleite haciendo lo correcto. Yo bendigo tu palabra hoy y bendigo cada corazón que la ha recibido. Y yo espero que todos bendigamos nuestra vida con el andar de los justos. En nombre de Cristo Jesús bendecimos este tiempo. Amén.